que es una jornada de conmemoración de la primera CIDIP, de la primera conferencia especializada interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que ocurrió en Panamá en 1975. Entonces, durante ese día va a haber exposiciones en la mañana y en la tarde de profesores de la facultad, y nosotros tenemos la felicidad de tener con nosotros todavía a varios profesores, al doctor Operti y al doctor González Lapeire, que participaron activamente de esa primera CIDIP. Los vamos a tener justamente en la mañana hablando sobre este evento, sobre la importancia que ha tenido y la proyección de las convenciones de la CIDIP. Así que nosotros de todos modos, como vamos a estar presentes o sea, vamos a estar siguiendo este evento en forma presencial o virtual, nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes asisten y quiénes no. No pretendemos, o sea, los instamos a que puedan estar conectados el mayor tiempo que puedan. ¿Sí? Porque va a ser muy enriquecedor. Vienen profesores de Argentina, de Brasil, para esta conmemoración. Entonces, los instamos a que estén conectados el mayor tiempo que puedan. Pero sí vamos a controlar la asistencia virtual en el horario de la clase. ¿Tá? Eso sí lo vamos a controlar. Esto es como la clase. ¿Tá? Va a ser como la clase. Va a empezar un poquito después, porque esto va a empezar a las 9. Pero bueno, en ese rato de la clase, o sea, que corresponde al horario de clase, sí vamos a controlar la asistencia. ¿Tá? Como les decía, nosotros les vamos a pasar, no, los datos de ingreso no son los mismos del Zoom, no son los mismos del Zoom de la clase. Nosotros les vamos a pasar los datos del Zoom, porque eso evidentemente es una transmisión que se va a hacer o sea, una transmisión general, no solo para nosotros. Así que, y está siendo organizado por el Instituto de Derecho Internacional Privado junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, se va a desarrollar en el Paraninfo de la universidad, o sea, que los que puedan asistir, espléndido. Los que estén por acá y quieran asistir en algún momento del día, va a ser, los invitamos a que lo hagan. Pero de todos modos, les vamos a pasar el link de este evento. En cuanto lo tengamos, les vamos a pasar el link para que ustedes puedan estar presentes. ¿Sí? Muy bien. Eh, bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Nosotros habíamos empezado a hablar de Savigny, ¿sí? Un autor clásico del siglo XIX, que habíamos dicho que planteaba, o sea, había planteado varias novedades, varias revoluciones en el derecho internacional privado. En primer lugar, siempre decimos que Savigny es el padre del derecho internacional privado moderno. Hasta entonces no podíamos hablar todavía del derecho internacional privado tal como lo conocemos hoy. Eh, y decíamos que mientras habíamos visto en toda la escuela estatutaria, más allá de los distintos matices que proponían las distintas escuelas y los distintos autores, eh,
habíamos visto un elemento común a toda la estatutaria, que era el análisis de los problemas que planteaban estos nuevos vínculos que se desarrollaban más allá de las fronteras, de las ciudades primero y luego de los estados, ese elemento común a todas a todos a todas las escuelas, ¿sí? Que han conformado, no a todas las escuelas, perdón, a todos los movimientos que han conformado la escuela estatutaria, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII inclusive, ha sido el enfoque desde el punto de vista de la ley, ¿no? Por eso se llamaba escuela estatutaria, porque partían del estatuto, del análisis de si los estatutos tenían vigencia territorial o extraterritorial. Ese era el meollo de la cuestión todos estos, eh, para todos estos autores. Sin embargo, Savigny, que vive en una época, vive en el siglo XIX, momento en el que empieza a desarrollarse por parte de la ciencia jurídica alemana el concepto de relación jurídica, Savigny eh, toma ese concepto como centro de toda su construcción. O sea, el eje del análisis de Savigny, de la propuesta de Savigny, está en la relación jurídica. Y en particular está en la relación jurídica internacional, en lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Savigny estudió muchos problemas del derecho en general, no solo el derecho internacional privado. O sea, el derecho internacional privado es un tomo de toda su vasta obra, pero eh, Savigny toma esta relación privada internacional y hace de este concepto el eje de toda su construcción. Y acá está la primera gran revolución de Savigny, ¿no? El cambio de eje, el cambio de centro del enfoque, ¿no? Esto es lo primero que Savigny, en lo que Savigny es un innovador. Y que si ustedes piensan un poquito, ¿qué dijimos nosotros que era el objeto del derecho internacional privado hoy en día? La relación jurídica privada internacional, justamente. Bueno, exactamente. Entonces, acá ya eh, pueden ver cómo Savigny revolucionó, cambió esta forma de mirar los problemas que plantean estos vínculos. Entonces, eh, ¿qué es lo que se plantea Savigny en torno a esa relación privada internacional? Savigny lo que se plantea justamente es, bueno, ¿cómo se regula esta relación privada internacional? Y entonces, él allí, a los efectos de analizar o de determinar justamente esa regulación de esa relación privada internacional, plantea los dos famosos axiomas de Savigny, que son que la relación privada debe estar regulada por un derecho único y el segundo axioma que es que esa relación privada debe estar regulada por un derecho adecuado, ¿no? Nosotros habíamos empezado a hablar del segundo axioma, del derecho adecuado. Y habíamos visto cómo el derecho adecuado a la relación, o para llegar al derecho adecuado a la relación, Savigny, que era un romanista, o sea, Savigny era romanista, quiero decir, en el sentido de que era un estudioso del derecho romano, su obra se llama Sistema de Derecho Romano Actual, se vale de, o sea,
para simplificar el análisis, divide a la realidad jurídica en categorías, en las categorías que conoció el derecho romano, ¿no? Y ahí habíamos hablado de las categorías capacidad, matrimonio, sucesión, contratos, o sea, bienes, distintos, lo que se llaman categorías como una forma de simplificar la realidad. Esta categorización de la realidad, en esta división de la realidad en categorías, determina o facilita la resolución de la ley aplicable, ¿no? Cuando nosotros, esto es un concepto sobre el que vamos a hablar más adelante, no mucho más adelante, ya en pocas clases vamos a hablar de esto. eh, Cuando uno se vale de estas categorías, uno lo que hace es clasificar la realidad, ¿no? O sea, la realidad pasan cosas, hay problemas, hay cuestiones, hay situaciones, y uno, para saber cómo resolverlo, para saber cómo resolver esa situación, la clasifica la realidad, encaja a ese problema de la realidad en una categoría. Esto no lo hacemos solo en el derecho internacional privado, ¿no? O sea, esto lo hacemos en el derecho interno. Hacemos esto de decir, bueno, siempre les comento a los estudiantes que cuando ustedes sean profesionales, ustedes no van a tener, no les va a pasar que ustedes están haciendo consultorio, muchos de ustedes, ¿no? O ya lo han hecho, o están en esas, ¿no? Sí, Bueno, ustedes en el consultorio habrán visto que las personas que vienen no les vienen a decir, nunca les van a decir, doctor, tengo un problema de protección de incapaces o tengo un problema de, no sé, de régimen patrimonial del matrimonio o tengo un problema de incumplimiento de contrato. La gente les va a plantear una situación de la realidad y ustedes esa situación de la realidad con los elementos que tienen, la van a reducir a un concepto, que es, esto es un problema de régimen patrimonial del matrimonio, esto es un problema de capacidad, esto es un problema de protección de incapaces, esto es una sucesión. Cuando ustedes están haciendo eso, están justamente ubicando a ese problema de la realidad en una categoría. ¿Sí? Porque si ustedes, cuando abrimos el Código Civil, nos encontramos con que el Código Civil habla de la capacidad, del matrimonio, de los contratos, de las sucesiones. ¿Eh? Es decir, esto es una forma de sistematizar la realidad. ¿Mm? Esto nunca lo hemos pensado de repente en el derecho interno, pero en el derecho internacional privado van a ver cómo necesitamos identificar justamente esta operación. Es clave esta operación porque de ella depende el derecho aplicable. ¿Mm? Y esto lo planteó Savigny, ¿no? O sea, Savigny dice, para determinar cuál es ese derecho aplicable, yo parto de dos elementos o de dos cuestiones. Una es la naturaleza jurídica de la relación y la otra era la sumisión voluntaria. Para saber la naturaleza jurídica de la relación, justamente Savigny se vale de estas categorías que vienen del derecho romano y ubica a los problemas de la realidad, a esas relaciones jurídicas,
en esas categorías. Y entonces él dice, bueno, aquellas categorías que tienen que ver con las personas que están vinculadas con cuestiones relativas a las personas, tienen sus SITs, porque este es un concepto, o sea, habíamos visto cómo ese derecho más adecuado estaba donde la relación jurídica tiene sus SITs. Y para llegar a ese SITs, a ese asiento territorial, se vale de estas dos grandes ideas de la naturaleza jurídica y de la sumisión voluntaria. Entonces, aquellas relaciones cuya naturaleza tiene que ver con las personas, con lo que atañe al individuo, tienen sus SITs, su asiento territorial en el estado en donde la persona tiene su domicilio, ¿sí? Los bienes, por ejemplo, tienen sus SITs, aquellas que refieren a bienes tienen sus SITs, su asiento territorial en el lugar donde esos bienes se encuentran situados. Recordarán también que cuando hablamos del SITS, del asiento territorial, hablamos de aquel estado con el que esa relación tiene mayores vínculos, ¿m? Donde Savigny entiende que esa relación tiene mayores vínculos. Por eso, aquellas relaciones que se refieren a las personas, él las ubica o las asocia con el estado en donde la persona vive, ¿no? Porque entiende que ese es el estado que está más en mejores condiciones de regular todo aquello que tiene que ver con la propia persona, ¿sí? Em, Esto de tomar el concepto de domicilio o de tomar al domicilio como el SITS, el asiento territorial de las relaciones jurídicas que tienen que ver con las personas, también es un aporte de Savigny al derecho internacional privado, sobre todo al derecho internacional privado de nuestra región, que tomó ese concepto diferenciándose de otros autores eh, que tuvieron mayor influencia en Europa, como fue un autor italiano que se llamó Mancini, Pascual Estanislao Mancini, ahí les escribí el nombre, que postulaba el criterio de la nacionalidad, ¿no? O sea, se refería al concepto de la nacionalidad y esto fue tomado en su momento por los estados europeos. Pero en nuestra región, y en particular en nuestro derecho internacional privado, esta propuesta de Savigny tuvo un arraigo importantísimo. Y si ustedes miran, ustedes ya han visto varias normas que tienen que ver con cuestiones vinculadas a las personas y ya se han podido dar cuenta de cómo el domicilio es un concepto, es un elemento de extranjería relevante. Bueno, esto viene de Savigny también. Cuando hablábamos de asiento territorial, hacíamos la precisión de que digamos, ese adjetivo territorial no debía inducirnos o no debíamos asociarlo a territorialismo, porque justamente, ¿no? Ahora, cuando sigamos hablando de Savigny, vamos a advertir como nada más lejos del territorialismo que Savigny. Asiento territorial quiere decir asociar
vincular una relación jurídica a un estado, a un lugar, ¿eh? Más que nada al ordenamiento jurídico de ese lugar. Pero como ustedes advierten, ese lugar es un estado, ¿no? O sea, es el asiento territorial de las relaciones jurídicas, el SITS de las relaciones jurídicas, está, para Savigny, en un estado. Para los bienes, el estado del domicilio, el ordenamiento jurídico del estado del domicilio, perdón, del estado de situación de los bienes. ¿Ah? Para las relaciones de carácter personal, el SITS está en o el asiento jurídico está en el estado del domicilio de la persona, en el ordenamiento jurídico del estado de la persona. Entonces, este ordenamiento jurídico para Savigny es este ordenamiento jurídico en donde se encuentra el SITS de esa relación, es el más adecuado. Y esto tiene una consecuencia está vinculado íntimamente con el otro axioma, que es el del derecho único. Porque el concepto de derecho único, para Savigny, implica, o la idea que Savigny tiene es que esa relación jurídica se regule por ese derecho adecuado siempre. Es decir, no importa quién analiza esa relación jurídica, el derecho adecuado para esa relación jurídica debería ser siempre ese, el único. Por ejemplo, para analizar la capacidad de una persona, el derecho único, perdón, disculpen, el derecho adecuado es el derecho del estado del domicilio de esa persona. Esa solución debería funcionar, no importa si lo analiza el problema un abogado uruguayo o un abogado chileno o un abogado español o un abogado japonés, porque el derecho más adecuado es el del estado en donde la persona tiene su domicilio. Por lo tanto, ese derecho adecuado también debería ser el derecho único. Único desde el punto de vista de que no importa desde dónde se analice, siempre debería ser el mismo derecho. Ejemplo, si, no, si se trata de una persona cuya capacidad se debe analizar y tiene su domicilio en Francia, por ejemplo, para nosotros esa relación jurídica o el derecho más adecuado para regular esa relación jurídica, dice Savigny, es el derecho francés. ¿Por qué es el derecho más adecuado? Porque es el derecho del Estado en donde esa persona tiene su domicilio. Y esta solución, que es la más adecuada, lo debe ser para todos, no solamente para nosotros desde el Uruguay, sino que si lo analizara un abogado francés, ¿m? Esa solución debería ser la misma, porque es el derecho más adecuado. Si es el más adecuado, también debería ser el mismo para cualquier, o sea, analicemos desde donde analicemos ese problema.
¿sí? ¿Se entiende el concepto de único? Único no es que es, único significa que es un derecho que siempre es el más adecuado, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Podría, profesora, buenos días. Bien. Podría ejemplificarlo, capaz con un caso práctico Bueno, así, que fuera. justamente, según Savigny, supongamos que tenemos una persona que vive en Francia. Esa persona, vamos a suponer que o sea, esa persona vive en Francia, pero viaja mucho, ¿sí? Viaja mucho. Y hace negocios y hace contratos en distintos lugares del mundo, ¿sí? En la visión de Savigny, esa persona, supónganse ustedes que viene al Uruguay y pretende contratar. Si esa persona viene al Uruguay y pretende contratar, el análisis, o sea, para Savigny, la capacidad de esa persona se debe juzgar a la luz de la ley del domicilio. ¿Por qué? Porque el SITS de las relaciones privadas de naturaleza personal está en el domicilio de las personas. Por lo tanto, el SITS de esta relación, de este problema que debemos resolver, que es la capacidad de esta persona, está en el estado de su domicilio, que es Francia, por más que esta persona hoy esté contratando acá. ¿Sí? O sea que nosotros, para saber si esta persona es capaz, deberíamos aplicarle el derecho francés. ¿Ah? Si de acuerdo con el derecho francés esta persona es capaz, entonces cumple los requisitos de capacidad y podrá contratar. Ahora supónganse que esta persona viaja, sigue viaja y se va al Brasil. Y en Brasil también quiere hacer algunos negocios. En la visión de Savigny, esa relación privada, ese problema que es la capacidad de ese señor, ¿sí? Sigue teniendo su asiento territorial en Francia, que es el estado de su domicilio. Ahora él está en el Brasil, pero en Brasil también deberían analizar la capacidad de este señor de acuerdo con la ley francesa, porque la naturaleza de la relación sigue siendo la misma, sigue siendo un problema de carácter personal. Y como las relaciones de carácter personal tienen su asiento territorial en el domicilio de la persona, para Savigny, entonces ese sits de esa relación sigue estando en el estado del domicilio, que es Francia. Ahora supónganse que esta persona se va a España a hacer negocios. Nuevamente se plantea el problema de la capacidad de este individuo. En la visión de Savigny, este problema que tendrán que resolver ahora los abogados españoles sigue siendo una relación de naturaleza personal. Y por lo tanto, como todas las relaciones de naturaleza personal, tiene su asiento territorial en el estado del domicilio. Entonces, también en España, el problema se debería resolver por la ley del domicilio, que es la ley francesa. Y así podríamos seguir agregando países. Sí, Cintia, es una única solución para un mismo problema. No importa en dónde se plantee el problema. Sería entonces una única
categoría, vendríamos a decir, capacidad de aplicación en cada, En sería la misma realidad, categoría la óptica de cada estado, pero sería la misma categoría el derecho, ¿sí? en realidad, em, si nosotros todos entendemos que ese es un problema de capacidad, o sea, si todos Ujú. entendemos que esa relación es una relación de naturaleza personal, entonces debería regularse siempre y en todo lugar por la ley del domicilio. No importa si yo Bien, estoy en Francia, si yo estoy en España, en el Uruguay, en Brasil o en Japón. Ese es el concepto de derecho único. bien. Stephanie, Buen día, profe. buen Que día. con esto del derecho único, justamente lo que haces es postular el principio de extraterritorialidad de todas las leyes Ahora para vamos lograr a ir. Ahora la, vamos a la ir a eso. continuidad jurídica de las relaciones. Ahora vamos a ir a eso. Exactamente. Ahora vamos a ir a eso. Victoria, Buen día, profe. Como para hola. entender un poco más, ¿podríamos decir que este derecho único como que plantea una solución, por así decirlo, universal para todos y que no vendría a ser relativo, que no depende de cada uno, sino Sí, que es genérico? sí. Está. Plantea una solución de carácter universal. O sea, esta solución de carácter universal implica la aplicación del derecho de un Estado igualmente, ¿no? Porque es el Estado en donde la relación tiene el SITS, pero la solución sería de carácter universal. Sí. Bien, gracias. Santiago, Profe, buen día. Una consulta ¿qué tal? para atar esto. Eh, bueno, como dijimos, sin perjuicio de la eficacia, ¿no?, extraterritorial de las normas que postula Savigny, con esta postura solo se admitiría una única fuente, ¿no?, la etática. No podría admitirse ni la interetática ni la No, extraetática, es que justamente, Santiago, ahora vamos a ir porque a solo eso, admite la norma de un Estado. claro, pero ese es el derecho aplicable, es el Claro, derecho de un Estado, pero para poder tener una solución de carácter universal, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitaríamos para Nosotros tener tenemos una solución de carácter universal, que todos lo resolviéramos de la misma manera? y que se tratado. Que lo- pongan de acuerdo. Derecho No, internacional material. no, a ver, vamos a no confundir. El derecho internacional material nos llevaría a tener una solución em, precisamente no sería el derecho de un Estado el aplicable, sino que sería un derecho elaborado expresamente por todos los estados, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que eran las soluciones materiales? Savigny no propone eso. Savigny lo que propone es que las relaciones privadas internacionales tienen un SITS y el SITS está en un estado. Pero es siempre, o sea, siempre que estamos ante la misma relación, o sea, cuando tenemos una relación jurídica, no importa el estado desde el cual la estemos analizando, siempre debería resolverse de la misma manera, como en el ejemplo que les puse recién de la capacidad. Savigny no propone que la capacidad se adquiera a los 18 años, por ejemplo, para todos. Esa sería una solución material internacional. Pero Savigny no propone eso. Savigny lo que propone es que el derecho único y adecuado, o sea, el derecho aplicable a esa relación privada, debería ser siempre el mismo, es el derecho de un Estado que se debe aplicar, no importa en dónde se plantee el problema. El ejemplo que recién vimos.
el de la ley del domicilio. Si yo quiero saber la capacidad de una persona, no importa si yo estoy en el Uruguay o en Brasil o en España, siempre la ley aplicable debería ser la ley del domicilio. Y la ley del domicilio es la ley de un Estado, el derecho interno de ese Estado. ¿Se dan Bueno, cuenta? O sea, le- es una perdón. solución única, pero no es una solución material. Todavía Savigny no habla de esto, de las soluciones materiales. Las soluciones materiales van a venir después. Va a haber algún otro autor que va a hablar de esto, pero todavía Savigny no se plantea esto. Savigny se plantea el tema en términos de aplicación del estado donde la relación tiene sus sits. Esto es el derecho interno de ese estado. Pero para que siempre la ley aplicable sea la ley del domicilio, no importa en qué estado esté, la solución es el tratado. ¿Ah? Es decir, la forma de alcanzar soluciones comunes, o sea, que todos resolvamos el problema de la misma manera, es a través de un tratado. ¿Sí? Laura, Hola, profesora, buen día. ¿qué tal? ¿Puede ser que Savigny plantee un método conflictualista puro, no sustancialista, o sea, que Sí, deba ir a la norma de ese Estado? O sea, sí, que haya un tratado universal donde, si se plantea ese conflicto, siempre van a ir a la norma del sí, Estado donde tenga sí, el asiento, de alguna manera. sí, es así, es Bien, así. ¿Ah? gracias. Es así. O sea, Savigny, cuando hace su planteamiento de em, darle a la relación jurídica un derecho único y adecuado, no está haciendo otra cosa que resolver el conflicto de leyes. ¿Ah? O sea, entre todas las leyes, Savigny elige como derecho único y adecuado para las relaciones de carácter personal el derecho del estado del domicilio de la persona. ¿Sí? Elige entre todas las posibles leyes la ley del estado en donde la persona tiene su domicilio. Y ese es el derecho único y adecuado para él. ¿Sí? Entonces, como decía la compañera, Savigny no está proponiendo una solución material. Esto va a ser una etapa posterior en la evolución del derecho internacional privado. Por ahora, lo que Savigny nos propone es la elección del derecho interno de un Estado, de aquel Estado donde la relación jurídica tiene sus sits. ¿Sí? Esto no quiere decir que no podamos, que no debamos, en la postura de Savigny, llegar a una solución universal, porque si ese es el derecho más adecuado para regular la relación, todos deberíamos resolverlo de la misma manera, ¿no? Porque es el derecho más adecuado en opinión de Savigny. Entonces, si este es el derecho más adecuado, todos tendríamos que resolverlo de la misma manera, no importa en qué lugar se plantee la situación, ¿sí? Pero para eso, para llegar a una solución universal, es preciso llegar o es preciso alcanzar es preciso que los estados se pongan de acuerdo y alcancen
una norma común. Y la norma común, el acuerdo de voluntades entre estados, se llama tratado. Por eso se dice que Savigny era un internacionalista, porque para Savigny, o sea, este derecho eh, único se alcanzaba mediante el acuerdo de voluntades de esa comunidad jurídica de estados, decía él, ¿no? Él hablaba de la comunidad jurídica de estados eh, mediante soluciones internacionales. En esto yo quiero tener especial cuidado porque quiero tener especial cuidado porque el tema del internacionalismo tiene que ver con la fuente de elaboración de las normas. Una cosa es el internacionalismo y otra cosa es la extraterritorialidad de las normas. Por eso quiero ser muy cuidadosa para que ustedes no se confundan. El internacionalismo se opone al nacionalismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Hablamos de las fuentes de elaboración de las normas. Para los nacionalistas, el derecho internacional privado se elabora por los estados. O sea, la fuente de elaboración del derecho internacional privado es la ley. ¿Sí? Es el Estado el que elabora las normas de derecho internacional privado. Para los internacionalistas, el derecho internacional privado debe ser construido, elaborado, plasmado en normas internacionales, es decir, las que surgen del acuerdo de voluntades entre los estados. ¿Sí? Desde este punto de vista, Savigny era un internacionalista, porque él entendía que esas normas debían, o sea, estas soluciones del derecho único y adecuado se debían plasmar en tratados, ¿sí? Ahora bien, esto es un problema, o sea, el problema de las fuentes nos pone ante el debate o ante la distinción entre internacionalistas y nacionalistas. En este punto, Savigny era un internacionalista. ¿Esto les queda claro? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, estas normas internacionales, en el enfoque de Savigny, lo que proponen, o sea, estos tratados lo que proponen son soluciones mediante las cuales se señala como aplicable el derecho de un Estado. ¿Ah? Por eso, Santiago, hoy yo hacía esa precisión, ¿no? Con su intervención. El derecho aplicable sigue siendo el derecho del domicilio para la capacidad, la ley del lugar de situación de los bienes para los bienes, ¿sí? El lugar de cumplimiento para las obligaciones contractuales, ¿sí? Y esa ley es la ley de un Estado.
el derecho interno de un Estado, del Estado del SITS de la relación. Sí, Santiago. No, entonces son siempre normas de conflicto, ¿no? O sea, no resuelven el fondo del asunto porque si bien es un tratado, pero es siempre conflictualista. Exactamente, exactamente, porque justamente, por eso las normas de conflicto también se llaman normas sabinianas, porque ¿qué es lo que hace la norma de conflicto? La norma de conflicto señala el derecho aplicable, ¿no? Dice, el derecho aplicable es el del domicilio conyugal, es el del lugar de constitución de la sociedad, es el del lugar de cumplimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace al señalar el derecho aplicable? Está señalando el SITS de la relación. ¿Mm? La norma de conflicto lo que hace es señalar el SITS, el asiento territorial, el estado con el cual el legislador entiende que esa relación jurídica tiene mayores vínculos, ¿sí? Pero sigue siendo el derecho de un Estado. Esa norma de conflicto formal o sabiniana no se encarga de resolver el derecho material aplicable a la relación. Lo que hace es indicarnos el SITS, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Hagan todas las preguntas que tengan o que quieran. Porque esto es importantísimo, ¿saben por qué? Porque esto es como el puntapié inicial para todo lo que viene después. Es como la preparación para todo lo que viene después. Porque sobre esto vamos a construir la teoría general del derecho internacional privado. Entonces es muy importante que ustedes entiendan estos conceptos. Bueno, si nadie hace ninguna pregunta, debo dar por entendido que está entendido. Eh, ahora bien, este planteamiento que hace Savigny lleva a algunas consecuencias. Aparte de esta, de la, digamos, de la fuente internacional del derecho internacional privado, que por supuesto es un deseo, ¿no? Es una utopía, porque no existe un tratado universal que vincule a todos los países del mundo en todas las materias, ¿no? Em, pero fíjense ustedes que si esto es así, es decir, si esto, y esto es parcialmente así, porque de hecho existen tratados, ¿no? Entre estados que resuelven estos problemas. Lo que no existe, un gran tratado universal para todas las materias, ¿no? Que vincule a todos los estados. Pero si esto es así, fíjense ustedes que nosotros tenemos una norma que dice que la capacidad se rige por la ley del domicilio, ¿sí? Si el individuo está domiciliado en Francia, como habíamos puesto el ejemplo hoy, la ley aplicable sería la ley francesa, siempre, ¿no? En la visión de Savigny. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Francia, cuando aplique esa norma, va a aplicar su propio derecho, ¿verdad? O sea,
si Francia tuviera una norma que dijera la capacidad se rige por la ley del domicilio, a todas las personas que viven en Francia le aplicaría el derecho francés, o sea, su propio derecho, ¿sí? Pero en la medida que esta persona realice actividades fuera de Francia y vamos al ejemplo que habíamos puesto hoy, viene al Uruguay y pretende contratar. Supónganse ustedes que es una persona de 17 años que quiere contratar en el Uruguay. Nosotros queremos saber si esa persona es capaz. Le preguntamos su domicilio y la persona nos dice que vive en Francia. ¿Qué es lo que pasa allí? Nosotros, ¿qué vamos a aplicar en ese caso? ¿Derecho? ¿De dónde? ¿Qué derecho vamos a aplicar? Francés por ser su Francés. domicilio. Derecho francés, porque es el de su domicilio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta norma que define el SITS de la relación, que determina el estado cuyo derecho resulta aplicable, me va a conducir, en la mayor parte de los casos, a aplicar un derecho que no es el mío, porque el único estado que va a aplicar su propio derecho es aquel en el cual se realiza el SITS. En este caso, el estado en donde tiene su domicilio la persona. Pero en todos los demás estados, lo que se produce es la aplicación del derecho francés, que no es el mío. Es un derecho extranjero. ¿Ah? Entonces, esta, esta construcción de Savigny a lo que me lleva es a que si ese derecho del estado en donde está el SITS de la relación es un derecho que no es el mío, yo de todos modos lo tengo que aplicar, porque es el derecho del estado en el que la relación tiene su asiento territorial, es el derecho más adecuado para regular esa relación. Por lo tanto, yo debo aplicar ese derecho extranjero. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el otro problema del que hablábamos hoy, que es el de la territorialidad o extraterritorialidad de la ley. O sea, acá la extraterritorialidad ven como es una consecuencia de haber señalado un derecho más adecuado para esa relación. O sea, no es el centro del problema la territorialidad o extraterritorialidad, es la consecuencia. Por lo tanto, acá tenemos planteado
como una consecuencia necesaria de haberle aplicado a la relación privada internacional el derecho adecuado. ¿Ah? Si yo hubiera dicho, yo le aplico mi derecho a la relación, no me importa cuál es el derecho adecuado, seguramente yo hubiera territorializado esa relación y el derecho francés solo se aplicaría en Francia. Pero como yo digo, a la relación, al problema de la capacidad le tengo que aplicar el derecho adecuado y el derecho adecuado entiendo que es el del domicilio de la persona. En este caso, el del derecho del domicilio de la persona es el francés y por lo tanto debo aplicar en el Uruguay derecho francés. ¿Sí? Stephanie, Esto vendría a estar dentro de las excepciones que el... no, todavía ah, no. ok, Todavía no. bien. Lo que sí estamos es en la obligación de aplicar el derecho extranjero, ante lo cual es válido plantearse que existan excepciones. Es un poco lo que hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del derecho facultativo, de la aplicación facultativa del derecho extranjero? Y decíamos, bueno, si la aplicación del derecho extranjero es facultativa, no tiene mucha razón de ser introducir excepciones, porque simplemente dejo de aplicar el derecho extranjero y ya está. No necesito valerme de ninguna excepción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto cuando hablamos del tercer axioma de Huber? ¿No? Si la aplicación del derecho es facultativa, yo lo aplico si quiero, y si no quiero, no lo aplico. No tengo que interponer ninguna justificación para no aplicarlo, porque es facultativo. Ahora, con Savigny la cosa cambia, porque si yo formo parte de esa comunidad jurídica de estados de la que habla Savigny, yo comparto con los demás estados que la solución más adecuada para regular este problema de la capacidad que nos planteamos es la de la ley del domicilio. Y por lo tanto, yo estoy obligado a aplicar la ley del domicilio. O sea, estoy obligado a aplicar el derecho extranjero. ¿Sí? Entonces, si yo estoy obligado a aplicar el derecho extranjero, ahora después vamos a ver cómo pueden aparecer eh, la necesidad de justificar cuando yo no lo aplico. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto? Yo tengo la sensación de que hay preguntas, pero no las dicen. No, capaz, profesora, que por ahí capaz no nos surge formularlas todavía, capaz estamos, me parece, en mi caso, por ejemplo, estoy armando los conceptos, me parece que por ahí capaz no me surge Bueno, una, una una pregunta pregunta. concreta. Bueno, a ver, María. Buen día, Fiona. Yo me quedé trabada con la última parte que fue la que no le entendí, lo último que acaba de decir. Bueno, a ver, Valentina, voy a tratar de aclararlo. Entonces, a ver, Valentina Buen día, ¿qué tal? No, yo hola. me quedó un poco medio ahí confuso. No sé si me podría decir nuevamente a grandes rasgos la diferencia entre el derecho único y el derecho adecuado. Bueno, en realidad, o sea, son derecho único y derecho adecuado son dos axiomas que plantea Savigny para llegar al derecho aplicable a la relación privada internacional. Son dos axiomas.
El derecho adecuado tiene que ver con eh, cuál es ese derecho, ¿sí? Y cómo llegamos a ese derecho. O sea, ¿cuál es el derecho más adecuado para regular una relación? ¿No? El derecho más adecuado para ubicar para regular una relación, dice Savigny, es el derecho del Estado donde está su asiento territorial. O sea, el del Estado que está más cerca de esa relación, en mejores condiciones para regular esa relación. Para eso, para llegar a ese derecho que está en mejores condiciones para regular una relación, lo que él dice se vale del concepto de la naturaleza de la relación, fundamentalmente si son relaciones de carácter personal, si son relaciones o que tienen que ver con los bienes, si tienen que ver con los actos jurídicos, ¿sí? Con las formas de los actos jurídicos. Y entonces, a grandes rasgos, si la naturaleza de la relación a resolver es una naturaleza de carácter personal, dice, bueno, partimos de la base de que el derecho más adecuado para resolver las cosas que tienen que ver con las personas, con los seres humanos, es el estado donde la persona vive. Ese es el que está más cerca a esa persona y el que está en mejores condiciones de darle regulación a todas las cuestiones que tienen que ver con la persona. Mientras que el estado en donde los bienes están situados es el que conoce mejor esos bienes, es el que está en mejores condiciones de darle regulación. Por otro lado, él usa el concepto de la sumisión voluntaria, de lo que habíamos hablado también en la clase pasada, y él dice que si una persona vive en un determinado lugar o se instala en un determinado lugar, acepta someterse a las reglas de ese lugar, ¿no? Lo mismo si adquiere un bien en un determinado estado, esa persona acepta que ese bien se regule por las leyes de ese estado. Lo acepta voluntariamente. Esto a los efectos de determinar ese derecho más adecuado a la relación. Con toda esta elaboración, Savigny encuentra cuál es el derecho más adecuado, o sea, dónde está el sitz de esa relación. Ahora bien, ahora nos planteamos el tema del derecho único, que si bien es otro axioma, está íntimamente vinculado con este del derecho más adecuado. Porque justamente si le vamos a aplicar a la relación jurídica el derecho más adecuado, este siempre debería ser el mismo, o sea, porque debería ser el más adecuado para todos, ¿sí? No importa si yo lo estoy analizando el problema en el Uruguay o en Japón o en España o en Francia, para todos el derecho más adecuado debería ser el mismo. Entonces, esto nos llevaría a la conclusión de que si el derecho más adecuado es el del domicilio, por ejemplo, a los efectos de las cuestiones que tienen que ver con las personas, siempre el derecho que regulara las cuestiones vinculadas con las personas debería ser el del domicilio. Siempre en el sentido de en todas partes. No importa dónde se plantee el problema, siempre lo deberíamos resolver por la ley del domicilio, porque es el derecho más adecuado. Entonces son dos axiomas separados, distintos, pero que de alguna manera se tocan, ¿sí? Nosotros buscamos determinar el derecho más adecuado, pero eso, en la opinión de Savigny, nos debería conducir a que ese derecho siempre fuera el mismo, siempre en todas partes, en todo lugar, ¿no? Ahora bien, esta solución de que en todas partes, no importa dónde se plantea el caso, con esto estoy tratando de responder la pregunta de Valentina. Y ahora voy a la
a la pregunta de María. Si ese derecho es o sea, si el derecho aplicable a la relación, si el SITS de la relación está para todos en el mismo lugar, por ejemplo, en el domicilio de la persona, tendríamos que concluir o tendríamos que llegar a la conclusión de que en muchos lugares lo que se va a terminar aplicando es un derecho extranjero, porque si la forma de resolver la capacidad de una persona es aplicándole la ley del domicilio, no importa dónde se plantee este problema. Resulta que en el único lugar donde se va a aplicar el derecho propio va a ser en Francia, ¿no? O sea, si se trata de una persona que vive en Francia y quiere contratar en Francia, el derecho aplicable es el derecho francés. Por lo tanto, los franceses van a aplicar su derecho propio en ese caso. Ahora, si se trata de una persona que tiene su domicilio en Francia, pero que se encuentra de viaje en otro lugar, por ejemplo en el Uruguay, y quiere contratar, y yo tengo que determinar la capacidad, según el axioma de Savigny, el asiento territorial de esa relación sigue estando en Francia, aunque lo tenga que resolver hoy acá en el Uruguay, pero sigue estando en Francia porque ese es el domicilio de la persona. Ahí está domiciliada la persona. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aplicar derecho francés. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo cuando la norma me dice que el derecho aplicable es el derecho de Francia? La norma me impone una obligación de aplicar un derecho que no es el mío. O sea, el hecho de aceptar que el SITS de esa relación está en el estado del domicilio, a mí me impone la obligación de aplicarle a esa situación un derecho que no es el mío, un derecho extranjero. Y esto de que yo en el Uruguay tenga que aplicar derecho extranjero, plantea la cuestión de la extraterritorialidad del derecho francés en este caso, en este ejemplo, ¿no? O sea, el derecho francés no se aplica solamente en Francia, se puede tener que aplicar, puede ser obligatorio aplicarlo, como en este caso, fuera de los límites del Estado francés. Ahí está la extraterritorialidad del derecho. Pero esto aparece, o sea, la extraterritorialidad no aparece como un problema central, como sí aparecía en el caso de los estatutarios, que partían de la base de los estatutos reales son territoriales, los estatutos personales son extraterritoriales. Acá la extraterritorialidad del derecho aparece como una consecuencia de esa búsqueda por darle a la relación jurídica un derecho adecuado y único. ¿Sí? Si el derecho, si el derecho que yo aplico es el derecho más adecuado, ese derecho seguramente en muchos casos no va a ser el mío. Si yo tengo que resolver, si estoy evaluando los derechos reales que le corresponden a un bien, eh, pónganle ustedes que se trata de una persona que vive en el Uruguay y que es propietaria de un bien en el Brasil y que estamos evaluando la enajenabilidad de ese bien.
más allá de que su propietario viva en el Uruguay, este problema que yo debo resolver es el problema de si ese bien es enajenable o no. Es una cuestión, un tema que tiene que ver con el estatuto real, o sea, no afecta a la persona. Por lo tanto, las cuestiones que tienen que ver con los bienes, según Savigny, tienen sus sits en el estado de situación del bien. Si este bien está situado en el Brasil, a ese bien que está en el Brasil hay que aplicarle el derecho brasileño. ¿Sí? Por más que yo ese análisis lo esté haciendo desde el Uruguay, pero para saber de qué derechos reales es susceptible ese bien, si ese bien se puede vender por, porque es, no sé, por las peculiaridades de ese bien, porque es un bien, un monumento histórico, pónganle ustedes, yo tengo que ir al derecho brasileño, ¿sí? Valentina tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna otra pregunta o quedó la mano levantada. No, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, no sé, María, si está aclarada la duda. Sí, escribana, sí, sí, me quedó clara. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, em, esta obligación de aplicar el derecho extranjero, o sea, ahora ya estamos en una etapa, ven ustedes que lo que plantea Savigny nos pone en una situación distinta a la que nos planteaba Huber, ¿no? Porque Huber hablaba de que el soberano o el jefe de Estado, por cortesía, ¿sí? Aplicaba el derecho de otro Estado, salvo que lesionara los derechos de los súbditos o el poder del soberano. Lo que nos plantea Savigny es otra cosa. Acá no hay cortesía, ¿no? Acá es una obligación la aplicación del derecho extranjero. Entonces, a lo que nos enfrentamos acá es a qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a aplicar ese derecho extranjero, cuya aplicación es obligatoria, y nos encontramos con que en ese derecho hay algún instituto, alguna norma que es por su naturaleza contraria a una norma absolutamente obligatoria en mi derecho. Em, esta, este concepto, debemos de aclarar que el concepto de Savigny es básicamente un concepto, em, a ver, que hemos tomado en la actualidad en cuanto a excepción a la aplicación del derecho extranjero. Luego vamos a ver que el contenido, ¿sí? Puede haber variado un poco. Pero esto, esto de lo que les estoy hablando, que es lo que hoy conocemos como la excepción de orden público internacional, es una excepción que se aplica cuando la norma del derecho extranjero, cuya aplicación es obligatoria, choca con con un principio o con una norma obligatoria, absolutamente fundamental, del Estado donde se aplica ese derecho extranjero.
A ver, partimos de la base de que la regla en Savigny es la aplicación del derecho extranjero. Si el SITS de la relación jurídica está en un estado distinto al mío, entonces yo voy a tener que aplicar derecho extranjero. Pero me puedo encontrar en ese derecho extranjero con un instituto, con una regulación que me resulta intolerable. El ejemplo típico que ponía Savigny es el de la poligamia, por ejemplo, ¿sí? O la muerte civil o la esclavitud, es verdad. Si yo cuando voy a aplicar el derecho de ese Estado me encuentro con una norma que consagra que alguien puede ser esclavo de otro, por ejemplo, porque le debe dinero, esa norma no solo es distinta a mi derecho, a lo que tiene mi derecho, por su naturaleza choca contra un principio básico de mi ordenamiento jurídico. Se me hace intolerable aplicar una norma que diga eso, ¿sí? Que una persona puede ser esclava de otra. Entonces, no se trata de una simple diferencia entre el derecho extranjero y mi derecho. Porque si fuera por eso, si fuera porque son distintos los derechos, las normas son diferentes, nunca aplicaríamos el derecho extranjero. Y esto no es así. O sea, si en el derecho extranjero dijera que la capacidad se adquiere a los 21 años, y mi derecho dice que la capacidad se adquiere a los 21, en la aplicación de ese derecho extranjero no hay nada que me moleste, no hay nada que me choque. Simplemente es una diferencia de edad. Ahora, si esa norma del derecho extranjero dijera que las personas con determinadas características, pónganle ustedes, o que profesan determinada religión o que tienen determinadas características físicas, no son capaces, eso está marcando no una simple diferencia de normas, sino que hay una diferencia de principios, ¿sí? Entonces, cuando existen esas diferencias de principios, el Estado en donde se va a aplicar ese derecho extranjero tiene esta herramienta, esta excepción de la que se puede valer para no aplicar ese derecho extranjero. Pero como ustedes ven, se llama excepción, o sea, se aplica excepcionalmente. Solo cuando estas diferencias entre el derecho aplicable, el derecho del Estado del SITS y el derecho del que aplica ese derecho, son de naturaleza, son de principios, ¿sí? Entonces allí cesa la obligación de aplicar el derecho extranjero y prima esos principios del Estado en donde se iba a aplicar el derecho extranjero. Ejemplo, el ejemplo típico de la poligamia, que siempre se aplica, para traerlo a una situación actual.
siempre pongo el ejemplo, pero para que ustedes lo visualicen mejor. O sea, ¿se acuerdan de las familias sirias que vinieron al Uruguay? Creo que lo pusimos el ejemplo este en las primeras clases. Las familias sirias que vinieron al Uruguay. Esas familias sirias, bueno, se pretendía que se establecieran en el Uruguay, pero eran familias, o sea, eran matrimonios con hijos, ¿sí? Esos matrimonios eran matrimonios que se habían celebrado en Siria, pues eran familias constituidas en Siria, que se venían al Uruguay. En los estados musulmanes, o sea, que tienen religión musulmana, ustedes saben que varía el número, los hombres pueden celebrar varios matrimonios sin haber disuelto su vínculo anterior. Entonces, de un señor con varias esposas sirias, esos matrimonios, matrimonio, está en el lugar de Se corta la transmisión, Está un poco cortado, profe. no se escucha. Sí, se corta. Pensé que era a mí, pero No, porque a mí no me aparece que tenga inestabilidad en la red, pero bueno, A nosotros sí nos figura como que tiene toda la red en rojo. bueno, Ya se arregló igual. Fue recién, claro, bueno. fue recién un segundito. Ya quedó. Bueno, lo que les decía era que en el caso de las familias sirias, esos Bien. matrimonios, ¿cómo? En el caso de las familias sirias, esos matrimonios se celebraron en Siria. Para nosotros, el SITS de esa relación está en el lugar de celebración, o sea, a los efectos de determinar el derecho adecuado a la constitución del vínculo matrimonial, para nosotros, el SITS de esa relación está en el lugar de celebración del matrimonio. Entonces, si yo quiero saber si esos matrimonios sirios son válidos, yo, como no tengo tratado con Siria, ¿a dónde tengo que ir si no tengo tratado? De fuente interna. Derecho interno. Al DIP de fuente nacional, ¿verdad? No al derecho interno, al DIP, al derecho internacional privado de fuente nacional. En el derecho internacional privado de fuente nacional, la ley 19.920 lo que dice es que la ley aplicable al matrimonio es la ley del lugar de celebración del matrimonio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Aplicar el derecho sirio, aplicar un derecho extranjero. Yo debo aplicar el derecho extranjero. Ahora, cuando yo llego al derecho extranjero, al derecho sirio, lo que voy a encontrar va a ser que en el derecho sirio se permite la celebración de múltiples matrimonios sin haber disuelto el vínculo anterior. Y eso, en nuestro derecho, es intolerable, ¿verdad? Porque en el derecho uruguayo, por ahora, lo que o sea, el principio que sustenta el matrimonio es el del matrimonio monogámico. Para celebrar un matrimonio se debe disolver el vínculo anterior. Por lo tanto, en este caso, habiendo conocido al derecho extranjero, habiendo conocido el derecho sirio y que este derecho sirio
tiene una diferencia que no es una diferencia de matices, es una diferencia de principios en torno al matrimonio. Entonces, yo, aplicador del derecho uruguayo, puedo decir, bueno, en este caso, conocido el derecho sirio, yo dejo de aplicar el derecho sirio porque el contenido de este derecho en este tema afecta mi orden público internacional, afecta mis principios fundamentales. ¿Ah? Entonces, vean ustedes cómo en Savigny, o sea, esto es lo que plantea Savigny, esta mecánica, digamos, cómo lo que plantea Savigny es una aplicación de una excepción a la aplicación del derecho extranjero normalmente aplicable que funciona a posteriori, o sea, que requiere que yo conozca el contenido del derecho extranjero. ¿Ah? Yo primero tuve que determinar cuál es el derecho aplicable. ¿Sí? Tuve que ir a ver qué dice ese derecho aplicable, porque es obligatoria su aplicación. Y solo después de que yo conocí y supe lo que decía ese derecho extranjero y constaté que lo que el derecho extranjero consagra tiene una diferencia sustantiva y de principios con mi derecho, puedo dejar de aplicarlo. O sea, yo no puedo decir, yo no aplico el derecho extranjero porque es derecho extranjero y es distinto al mío y chao. Esta forma de plantear el problema que tiene Savigny, que es la nuestra actual en este tema, requiere haber conocido al derecho extranjero, requiere saber qué dice el derecho extranjero, porque sólo así yo puedo saber si su contenido me afecta de alguna manera, o sea, si aplicar ese derecho en mi territorio me resulta rechazable o intolerable, ¿sí? Por eso hablamos de una excepción a la aplicación del derecho extranjero que funciona a posteriori. ¿A posteriori de qué? A posteriori del conocimiento del contenido del derecho extranjero. Esto lo hemos heredado de Savigny. Hoy en día nosotros lo aplicamos así. Lo hemos heredado de Savigny. ¿Ah? Stephanie, hace rato está con la mano levantada. Y que en esto del orden público, Savigny decía que estas leyes que eran rigurosamente obligatorias, las clasificaban dos, y que para saber cuál pertenecía al caso excepcional tenía que investigar a ver cuál era la intención del legislador. Entonces, por un lado tenía las que eran las leyes que el único fin y motivo eran garantizar el ejercicio de los derechos y que estaban hechas justamente para el interés de los titulares del derecho, y ahí estaban las que regulaban, por ejemplo, la capacidad de obrar, por ejemplo, y eso es lo que actualmente serían las normas de orden público interno, que no excluyen Pero ni el no, esto funcionamiento. no lo vamos a poner ahora, no vamos a hablar ahora de esto porque estos son conceptos que de repente los entreveran un poco a ustedes. Cuando hablemos del orden público, cuando veamos el tema de orden público, ahí sí vamos a hablar del orden público interno y el orden público internacional. Por ahora vamos a quedarnos con este concepto de que
hay una excepción, hay una posibilidad de dejar de aplicar el derecho extranjero, Ujú. y esta excepción que identifica Savigny, en la cual hay normas extranjeras que chocan contra normas obligatorias para nosotros, se llama orden público internacional. Ujú. Vamos a quedarnos con esto por ahora, porque eso del orden público interno y el orden público internacional son dos conceptos que suelen dar lugar a confusión. Así que por ahora nos quedamos con esto. Bueno, sin nombrar eso, es como, sin nombrar esas dos cosas, es como que por un lado estaban las normas que garantizaban el ejercicio de los derechos de las personas y por otro lado las que no estaban únicamente para el interés de las personas, sino que estaban más bien basadas en un motivo moral, como decía usted, Sí. lo de la prohibición de la poligamia. Sí, el orden público internacional, o sea, O esta en un interés excepción general también. en Savigny tienen un contenido más de carácter moral. Incluso si ustedes miran los tratados de Montevideo, cuando veamos orden público lo vamos a ver, también hablan de normas extranjeras que van contra la moral, ¿no? O sea, tienen un contenido más moral, de repente que jurídico. Pero esto se ha ido modificando con el tiempo, se ha ido evolucionando el concepto, el contenido, digamos, de esta excepción, ha ido evolucionando con el tiempo. Em, Sin embargo, se mantiene esta figura como excepción a la aplicación del derecho extranjero regularmente aplicable, obligatoriamente aplicable, y como una excepción que funciona a posteriori, o sea, una excepción que requiere, para ser aplicada, que nosotros antes sepamos qué dice el derecho extranjero. Si no sabemos qué dice el derecho extranjero, no podemos dejar de aplicarlo, ¿no? O sea, no podemos valernos de esta excepción, porque no sabemos si choca o no contra nuestros principios fundamentales, ¿no? Entonces, por eso se habla de excepción a posteriori del conocimiento del derecho extranjero, ¿no? Y así es como la aplicamos hoy. O sea que esto también es un aporte de Savigny, ¿no? O sea, nos trae la obligación de aplicar el derecho extranjero, pero también aporta estas situaciones, estos casos excepcionales en los cuales esa obligación cede, ¿sí? Cede ante determinadas normas obligatorias del Estado que va a aplicar el derecho extranjero y que no pueden dejar de aplicarse ante la norma extranjera que tiene una diferencia de principios, de naturaleza, una diferencia grave, importante con respecto a su derecho, o sea, el derecho de quien va a aplicarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Este es un capítulo, que vamos a hablar después de las excepciones a la aplicación del derecho extranjero. Sí, Gabriela. Profesora, entonces yo quiero darme cuenta a ver si lo que yo comprendí está bien. Bien, sí. Savigny centraría su análisis en la relación jurídica, ¿tá? Sí. Entonces él, para encontrar una solución, dice, bueno, perfecto, lo que se puede hacer es encontrar un derecho que sea único, pero además de ser único o porque resulta el único, es el más adecuado. En realidad yo diría que es al revés, porque es el adecuado, es el único. Ahí está. Y a la vez, él dice, bueno, pero esta solución la tienen que encontrar en todas partes, en todos los estados, tienen que llegar a la misma solución. Y eso es lo de único. Ahí está. Y a la vez se pone a pensar, bueno, ¿qué pasaría si al aplicar ese derecho que es de otro lado,
choca o entra en conflicto con principios, o sea, normas más importantes, cosas más importantes para el Estado que una ley, por ejemplo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Perfecto, entonces ahí nos da la excepción esa de decir, bueno, cuando es contrario a un principio, algo que violenta demasiado la base de ese Estado, entonces se aplicaría esa excepción de no aplicar ese derecho extranjero. Exacto, ¿Estaría así? sí. Ahí está. O sea, la no Gracias. aplicación del derecho extranjero en estos casos sería excepcional, Ahí está. ¿no? Por eso hablamos de la excepción. Y acá sí se justifica la excepción, porque la aplicación Claro, del derecho extranjero es obligatoria, no como en el caso de Huber, que ahí estaban las dos posiciones, pero había una parte que entendía que la aplicación del derecho extranjero era facultativa. claro, Entonces, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Si es una facultad, la aplicación del derecho extranjero, no necesito valerme de ningún mecanismo jurídico para dejar de aplicar el derecho extranjero. Lo dejo de aplicar y punto. En cambio, en claro, Savigny aparece este mecanismo jurídico para dejar de aplicar el derecho extranjero, que justifica en ciertos casos graves, excepcionales, la no aplicación del derecho extranjero donde o sea, cuando allí tiene sus sits la relación, ¿no? claro. Em, a ver, ustedes van a leer en los libros y van a ver que Savigny fue muy criticado, ¿sí? O sea, tuvo críticas. Este, tuvo críticas en cuanto a que la comunidad jurídica de estados en realidad no estaba como bien definida. Esa idea del asiento territorial, o sea, el agregar ese adjetivo de territorial fue un poco como que también hubo quienes lo criticaron porque decía que no todo, no se podía asociar todo al territorio de un estado y al final de la clase pasada, ustedes se acordarán que tuvimos esa discusión con lo que plantea el mundo moderno, ¿no? De la deslocalización de las cosas muchas veces, ¿no? Cuando los vínculos que se desarrollan a través de Internet y esas críticas de repente serían válidas hoy. Eh, y hay una crítica que le hicieron que le hicieron los autores angloamericanos del siglo XX, que fue esto de las soluciones a priori. A priori en este sentido, Savigny partía de la base de que siempre el derecho más adecuado para regular las cuestiones personales estaba en el domicilio de las personas, o que el derecho más adecuado para regular las cuestiones relativas a los bienes estaba o tenía sus sits en el estado del lugar, en el estado de situación del bien. Y estos autores angloamericanos, lo que justamente decían esto a Savigny: ¿por qué tenemos que partir de la base de que siempre, a priori, el derecho más adecuado va a ser el del domicilio? ¿No? ¿Por qué siempre tiene que ocurrir que el derecho más adecuado esté allí? Y ponían este ejemplo, ¿no? Eh, ellos decían, hay un ejemplo que ahora capaz que no se entiende tanto. Los que son un poco más veteranos capaz que sí lo entienden porque, bueno, alguna vez han ido al correo, a las oficinas de correo. Hoy ya no vamos a las oficinas de correo, pero cuando uno iba a las oficinas de correo, uno iba y llevaba las cartas y las ubicaba en unos buzones, ¿no? Uno era para el interior del país, otro era para, no sé, para Europa, el otro era no sé, para América. Entonces uno ponía la carta o el sobrecito con la correspondencia dentro de esos buzones y luego
el correo se encargaba de distribuir esos sobres, de mandarlos al lugar que correspondiera, ¿no? O sea, los que estaban adentro del buzón que decía interior del país, iban, lo distribuían en los distintos departamentos del Uruguay, los que decían Europa iban al país de Europa que iba la carta, etcétera. Entonces estos señores, estos autores angloamericanos con respecto a Savigny decían eso, bueno, esto es más o menos lo mismo, es decir, bueno, yo ubico a la relación jurídica capacidad en el buzón del domicilio, ¿no? Y me desentiendo, o sea, digo, está, la solución está en el domicilio y allí, allí voy a aplicar ese derecho. Pero, decían estos autores angloamericanos, es que siempre la solución material final, ¿no? La que dice la capacidad se adquiere a los 18 años, es la más adecuada para el caso concreto, decían ellos. Entonces, ellos criticaban esta propuesta de Savigny de soluciones ciertas, de soluciones como fijas, ¿no? O sea, la capacidad por la ley del domicilio, los contratos por la ley del lugar de cumplimiento, los bienes por la ley del lugar de situación. Ellos decían que en cada caso concreto había que ver cuál era el derecho más adecuado. No necesariamente era el derecho del domicilio, para el caso de la capacidad, por ejemplo, ¿no? O no necesariamente era el lugar de cumplimiento para el caso de un contrato. Había que ver, puestos ante cada caso concreto, cuál es la solución más adecuada, o sea, el derecho más adecuado, el derecho material más adecuado. ¿Tá? Esta fue una de las críticas más importantes que se le hizo a Savigny. Pero acá, obviamente, está en juego un poco ese valor certeza que nosotros valoramos tanto, ¿no? En nuestro sistema del civil law, de tener soluciones previsibles, o sea, que sepamos siempre cuál es la solución de antemano, ¿no? Y los angloamericanos que trabajan mucho con ese concepto de la justicia en el caso concreto, que dejan un poco atrás el valor de la previsibilidad para darle más importancia al de la justicia en el caso concreto. O sea que las posturas de Savigny no fueron indiscutidas, han sido discutidas y como decíamos, por ejemplo, la solución de Savigny con respecto a la ley del domicilio no fueron aceptadas en su propio continente, o sea, no tuvieron eco en su propio continente. Ustedes ya hemos hablado un poco de por qué nacionalidad y domicilio. Hemos mencionado que esto obedecía a razones de política legislativa y la situación de Europa en el siglo XIX dio lugar a que en realidad aceptaran, o sea, esta tesis del domicilio no fuera muy aceptada, porque si los europeos hubieran aplicado la ley del domicilio, eh, no hubieran aplicado demasiado su propio derecho, porque era un momento de emigración de los europeos hacia América fundamentalmente, ¿no? En cambio, sí recibieron el concepto de la nacionalidad que lo postulaba Mancini para aglutinar a los europeos que se encontraban en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, entonces, digamos, los postulados de Savigny, concretamente en cuanto al tema del domicilio, no tuvieron mucho eco en Europa. Sí tuvieron eco en nuestro continente, pero sí es indudable la ruptura que planteó Savigny con respecto a lo que había antes, ¿no? Y que es el padre del derecho internacional privado moderno, porque estos conceptos, ¿no? del el SITS que se traduce en la norma de conflicto, ¿no? De la búsqueda del derecho adecuado,
de la obligatoriedad de la aplicación del derecho extranjero, de la clasificación de la realidad en categorías para encontrar el derecho aplicable, de la excepción de orden público. Todo esto, por ahora, se mantiene en el derecho internacional privado, sigue existiendo y seguimos trabajando sobre estas bases. Entonces, por más que se discuta, o sea, que se planteen críticas en la actualidad, revisiones, hemos trabajado desde el siglo XIX hasta ahora con esta forma de mirar el derecho internacional privado, que no digo que sea definitiva, ¿no? Pero que ha marcado al derecho internacional privado actual. Por lo tanto, conocer a Savigny, dominar a Savigny, lo que dice Savigny, nos prepara para lo que va a venir de la teoría general en las próximas clases. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Bueno, si no hay preguntas, entonces en la próxima clase vamos a hablar del sistema angloamericano y vamos a hablar un poquito también de la doctrina uruguaya de derecho internacional privado, que por cierto ha hecho un gran aporte al derecho internacional privado, no solo uruguayo, ¿no? Sino también al regional, por lo menos, pero también al del resto del mundo. De eso nos vamos a ocupar entonces en la próxima clase. ¿Está? Gracias. Bueno, nos estamos Gracias. viendo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.